Ya vimos cómo seleccionábamos textos. Ahora vamos a trabajar en lo que es la edición de los formatos de nuestros documentos. Para ello vamos a ver en principio la edición del formato fuente para poder justamente modificar nuestras tipografías. El grupo de herramientas fuente lo vamos a encontrar siempre en la cinta de inicio y lo vamos a encontrar en esta sección que estoy marcando en este momento. Todas las herramientas de fuente nos van a permitir justamente modificar nuestros textos en cuanto a su presentación. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar? Bueno, una de las herramientas que más solemos utilizar para poder aplicar un formato a un texto va a ser las herramientas de negrita, de cursiva y de subrayado, que las vamos a encontrar aquí con las referencias a la letra N de negrita, K de cursiva y la S de subrayado. Estas tres herramientas nos van a permitir justamente a nuestros textos aplicarle estos efectos. Para ello entonces siempre vamos a tener que en principio seleccionar nuestro texto. Voy a seleccionar la primera oración del primer párrafo y a esta primera oración entonces le voy a aplicar, por ejemplo, la negrita. Lo que hace la negrita es destacar el texto. Fíjense que en este caso lo destaca, lo oscurece un poco más. La opción de cursiva nos va a permitir que el texto se incline, es decir, cambia la inclinación del texto. Y la S de subrayado justamente nos permite subrayar un texto. Es decir, las tres se pueden aplicar al mismo tiempo, puedo aplicar de a una, la que yo necesite, podría tal vez solo subrayar el renglón. Siempre y cuando el texto esté seleccionado, voy a poder aplicar estos tres efectos que son los más comunes. ¿Qué otros efectos tenemos en lo que es la herramienta de fuentes? Otra de las herramientas que tenemos acá tiene que ver con el tipo de fuente, es decir, nosotros a los textos los denominamos por fuentes tipográficas, y el tamaño de los mismos. En este caso voy a seleccionar lo que tengo aquí como título acerca de los documentos oficiales y le voy a cambiar el tamaño. El tamaño lo puedo cambiar utilizando estas tres herramientas que estoy en un círculo que estoy marcando aquí. En principio puedo cambiar el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, seleccionando el tamaño que me proporciona la lista. Tengo tamaños predeterminados. Observen cómo el tamaño del texto va cambiando. 36, 20. Puedo incluso poner algún número de los que no se encuentran listados. Supongamos que quiero un tamaño de fuente, aquí pasa del 28 al 36. Si yo quisiera un tamaño de fuente 30, puedo entonces escribir el número 30 y toma ese tamaño. Es decir que no es que la lista me restrinja todos los tamaños, sino que a modo de mostrarnos una orientación va escalando, pero podemos incorporar números que tal vez no están en la misma. Estos otros dos botones que encontramos al lado nos van a permitir ir justamente disminuyendo o agrandando el tamaño de la fuente sin necesidad de elegir el tamaño de la lista. Es decir, yo puedo ir, cada vez que hago un clic en agrandar fuente, voy a observar que se agranda y va respetando esa misma lista que tenemos cuando desplegamos acá el tamaño. Es decir, en este momento está en 48. Si yo disminuyo ahora, no es que va a pasar a 46, sino que va a pasar a 36, a 28, a 26, que tiene que ver con el tamaño de la fuente que estemos trabajando. La otra opción que tenemos aquí mismo tiene que ver con el tipo de fuente. El tipo de fuente, en este caso está denominada la fuente Arial, Arial Black, Arial Rounded. Vamos a ir observando que lo que nos permite Word, a diferencia de otros programas que también sirven para editar documentos, es mostrarnos una vista previa. Es decir que a medida que yo voy pasando por alguna de las fuentes, ya puedo ir viendo cómo esa fuente queda en el documento. Es decir que me hace la presentación antes de poder seleccionarla. Entonces yo puedo ver cómo mi texto queda con esa fuente elegida. Supongamos que elijo la letra Broadway. De esta forma quedaría seleccionado y cambiada la fuente del texto que yo tenía originalmente en Arial. Nuevamente, si lo vuelvo a seleccionar, voy a poder también cambiarle el color. Esto lo vimos hace un ratito cuando veíamos la selección, las herramientas de selección. En este caso, Word nos ofrece ya una lista de colores, entonces yo puedo ir eligiendo
el color que me resulte más adecuado en función del texto que esté trabajando y puedo entonces elegir el color para que mi texto quede con el mismo. Otra herramienta que tiene, además del color de la fuente o el color del texto, tiene que ver con el resaltado, es decir, que nosotros podemos resaltar parte de nuestro texto como si estuviéramos usando un resaltador normal en nuestra hoja de papel. Entonces podríamos, por ejemplo, seleccionar estos dos primeros párrafos y resaltarlos en color amarillo. La fuente sigue estando de color amarillo, pero el texto está resaltado. También tengo otros colores de resaltado, no solo el amarillo, es menos la selección de colores que la que tenemos para las fuentes, pero nos permiten justamente resaltar partes de nuestro texto con distintos colores. Si lo quiero volver a dejar como estaba, es decir, sin el resaltado, lo vuelvo a seleccionar al párrafo o al texto, en este caso que seleccioné, en la primera oración, y elegimos la opción sin color. De esta forma, por ejemplo, si quiero dejar de vuelta esto sin color, lo selecciono por completo y le quito los colores. Otra de las herramientas que también tenemos en este cuadro de fuente tiene que ver con la posibilidad de cambiar, eso lo voy a hacer aquí y voy a agrandar la fuente, de cambiar nuestros textos de minúsculas a mayúsculas de forma automática. Muchas veces nos suele pasar que tal vez estamos escribiendo un texto, lo escribimos todo en minúscula o nos pasa que no nos dimos cuenta y quedó todo en mayúsculas y solemos borrar y volver a reescribirlo. Bueno, Word tiene una herramienta que nos ahorra ese paso. En este caso yo lo voy a mostrar con el título de características básicas, que es la herramienta que tenemos aquí, que es la de cambiar mayúsculas y minúsculas. Esta herramienta nos permite manejar 5 opciones. La primera, que es tipo oración, es lo que ya tengo aplicado en este caso. Significa que la primera letra del texto se va a quedar en mayúsculas y el resto van a quedar en minúsculas. Pero si yo quisiera pasar este texto por completo a mayúsculas, sin necesidad de borrarlo y volver a escribirlo, directamente un clic en mayúsculas me cambia el texto a mayúsculas. Si elijo minúscula, por supuesto, va a cambiar de forma completa a minúsculas, y si elijo tipo oración, vuelve a quedar como estaba antes, con la primera letra en mayúsculas. La opción poner en mayúsculas cada palabra hace que cada letra de mi texto, de cada palabra, la letra que comienza, cambie a letra mayúscula. Acá se puede observar que la B cambió a B mayúscula, pero si yo lo hago ahora, voy a agrandar este texto para que se pueda observar mejor. Si lo hago sobre esta primera oración que había elegido, vamos a observar que automáticamente todas las palabras que conforman esta oración automáticamente pasaron a tener su primer letra de forma mayúscula. Si elijo la opción tipo oración, vuelve a quedar como estaba originalmente. Por último, la opción alternar mayúscula-minúscula lo que hace es que las letras que estaban en mayúscula pasen a minúsculas y las que estaban en minúsculas pasen a mayúsculas. Se invierte la forma en que estaba escrito el texto. Eso acá lo podemos observar porque la letra T, que era la que estaba en mayúscula, ahora quedó en minúscula y todo el resto del texto pasó a estar en mayúsculas. Si lo hago con el texto del título, características básicas, vamos a observar que la C y la B van a pasar a ser minúsculas y el resto de las letras a mayúsculas. En este caso, acá lo podemos observar. Esas líneas en rojo que nos marca Word tienen que ver con correcciones de errores ortográficos o de errores gramaticales. Un poquito más adelante lo vamos a ver. Pero en este caso, básicamente lo que nos permite la herramienta es justamente alternar nuestros textos en cuanto a al tamaño de sus letras, ¿sí? O sea, al tipo de letras, si va a ser mayúscula o si va a ser minúsculas. Otra herramienta que tenemos dentro del mismo cuadro, que son las opciones que vemos acá, tienen que ver con una herramienta de subrayado, pero que en este caso nos va a permitir marcar texto que necesitemos tachar. Normalmente cuando uno tacha un texto le hace una línea, ¿sí?, en el medio para indicar que está tachado. Si es el caso de que estemos haciendo en mi caso yo suelo utilizar cuando hago algunas correcciones, donde indico cuál es la parte que deberíamos quitar y doy una alternativa, tal vez en otro color, de cómo debería estar escrito un texto, sin la necesidad de borrarlo, lo podemos hacer entonces seleccionando, por ejemplo, la parte que corresponda y elegimos la opción
tachado. Esto lo que hace es subrayar el texto pero por el medio, es decir, lo tacha. Para quitarlo, si lo apliqué y no lo quiero más, vuelvo a apretar el mismo botón, selecciono obviamente el texto tachado y le quito esa opción. Otra herramienta que también vamos a encontrar dentro del cuadro de fuentes tiene que ver con la opción de manejar índices y subíndices. Superíndice en este caso y subíndice en este otro. Son las letras que tenemos aquí como si fueran una X. Lo que nos van a permitir es justamente hacer que nuestros textos se ubiquen por arriba o por debajo siempre en el mismo renglón. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un texto, esto es muy utilizado cuando estoy hablando, por ejemplo, en medidas de áreas, ¿sí? O en medidas de medición de líquidos, metros cúbicos, metros cuadrados. Por ejemplo, yo quiero expresar metros cuadrados, es lo mismo que decir M2. Pero este 2 debería quedar por encima de la letra M. Entonces, esta abreviatura yo la puedo hacer seleccionando en este caso el 2 y aplicando la opción de superíndice. De esa forma, el 2 pasa a estar por arriba. Si sigo escribiendo, después del 2, sigo escribiendo en esa parte de arriba del renglón. Es como que me divido el renglón en una parte superior y una parte inferior. Si no quiero que me siga sucediendo eso porque quiero seguir escribiendo de forma normal, una vez que al 2 ya le apliqué la herramienta superíndice, la quito y acá ya puedo seguir escribiendo normalmente. El subíndice hace exactamente lo mismo, pero por la parte de abajo. Si selecciono en este caso el 2, quito el superíndice y aplico el subíndice, en este caso el 2 queda reducido y queda por debajo. Esto yo lo he visto aplicado muchas veces en fórmulas químicas. Si yo tuviera que hacer la expresión H2O del agua, al 2 entonces lo puedo indicar con un subíndice. De esta forma queda más adecuada a la notación formal que se suele utilizar para ello. Entonces, tanto el superíndice como el subíndice nos van a permitir justamente esto de poder hacer que nuestros textos queden o en la parte de arriba del renglón o por la parte de abajo. También son muy útiles cuando uno tiene que hacer tal vez alguna aclaración, características básicas, y tal vez activo un superíndice para indicar, no sé, un asterisco, bien, donde tal vez tengo después una aclaración. Si un Word trae herramientas específicas para hacer esto, que también vamos a ver después, es una opción más que le da la utilidad esta de la herramienta superíndice y subíndice.